Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin continúa los ataques a civiles en Ucrania. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Vivir de noche en Bakhmut es sinónimo de frío, pero también de este atronador sonido. Para escapar del infierno hay que refugiarse varios metros bajo tierra. En sótanos como este viven los pocos habitantes que quedan en esta ciudad de Donetsk. Me he convencido de que puedo sobrevivir, relata esta niña, que a la luz de las velas trata de borrar de su mente los bombardeos. El impacto de la artillería reduce a escombros la ciudad, asediada durante meses por fuerzas rusas, que obligan a ceder posiciones, admite este soldado ucraniano. Para contrarrestarlo, Zelensky pide a sus aliados acelerar los envíos de armas, aunque se topa con la doble negativa del canciller alemán. No a mandar aviones de combate. No a una carrera por entregar más armamento. Armas ofensivas que supondrán una escalada en el conflicto, aunque sin cambiar su curso, reitera el portavoz del Kremlin. Junto a la primera ministra danesa, el presidente de Ucrania ha visitado a soldados heridos en este hospital de Nikolayev y han hecho balance de daños, que dejan así estas cisternas de almacenamiento de aceite de girasol o este edificio de viviendas. En este otro, en Kharkov, el impacto de un misil ruso deja al menos una mujer muerta y 3 heridos. Pero en la guerra no todos son armas. Hacemos redes de camuflaje, cubiertas de casco o velas para las trincheras, cuenta este voluntario. No es el único. Juntos suman habilidad y tesón en este centro en Zaporilla, próximo al frente del sur. Es su forma de contribuir al esfuerzo de la guerra. El dolor y la destrucción no acaban. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha elevado a 7.110 el número de civiles muertos en Ucrania desde que comenzó la guerra. De ellos, más de 400 eran menores. La cifra de heridos asciende a 11.547. Los últimos 5 han muerto en los bombardeos rusos de las 2 últimas jornadas en Gerson y Kharkov. El presidente de Ucrania ha recibido este lunes en Mykolaiv a la primera ministra danesa. Para acabar con la presencia rusa en su territorio, Zelensky reclama insistentemente más armas a Occidente. Ha pedido que se aceleren las entregas y que se rompan algunos tabús, como el envío de aviones de combate. Alemania se resiste, pero otros países occidentales consideran que ya no es tabú. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no ha descartado que Varsovia envíe cazas F-16. Mientras, Rusia aprovecha que Occidente aún no ha enviado ni blindados ni cazas para redoblar su presión en el este de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, informó sobre el avance ruso en el sur de las regiones de Donetsk y Zaporilla. Bakhmut resiste desde hace meses el bombardeo constante de la artillería rusa. Las tropas ucranianas mantienen sus posiciones y aunque la ciudad está casi completamente destruida, se vislumbra algo de vida en sus calles, una vida en medio del infierno. Y es que así nos preguntamos. Cuando Naciones Unidas, la OTAN, la Corte Penal Internacional harán algo, la realidad es que la forma en la que están diseñadas las instituciones internacionales impiden la posibilidad de que nadie haga nada en Ucrania sin en realidad meterse en el conflicto bélico. Es decir, sin declararle la guerra oficialmente a Rusia o actuar como defensor de Ucrania, pero ya con tropas y con mucho más armamento. No hay muchas formas, es decir, los reclamos internacionales, las sanciones internacionales, los procesos internacionales, los enjuiciamientos internacionales, todo eso termina siendo un conjunto de buenas intenciones y en realidad, en términos concretos, no se logra nada porque Putin tiene la posibilidad de seguir haciendo lo que le dé la gana. Nadie lo va a perseguir, nadie lo va a encarcelar, pese a que se han comprobado la comisión de cientos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes internacionales, que deberían ser pagados y sancionados por el dictador de Rusia. Y obviamente también por el alto mando militar, pero ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? La UNESCO, la UNICEF, hablan de los menores, los niños que han perdido la vida en este conflicto, que supera los 400 registrados, porque en realidad son miles los no registrados, los no oficiales. Esa es la realidad. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es simple: hasta el momento en que la OTAN decida tomar cartas en el asunto de manera más decidida. ¿Sucederá eso o no? Es probable que no suceda, aunque por supuesto todos esperamos que en algún momento se le ponga un freno a las acciones del dictador Putin. Rusia incrementa la ofensiva militar en el frente sur de Ucrania. Este domingo las tropas rusas han bombardeado la ciudad portuaria de Jersón, dejando 3 fallecidos y al menos 6 heridos. Desde que los rusos abandonaron esta región en noviembre, los combates en la zona han estado más tranquilos que en el este. Este domingo el gobernador de Kharkov informó de que un ataque ruso acabó con la vida de una persona, mientras que las autoridades prorrusas de Zaporilla denunciaron un ataque ucraniano contra un puente ferroviario que dejó 4 muertos. Hoy el ejército ruso ha estado bombardeando Jersón atrozmente durante todo el día. Han resultado dañados edificios residenciales, diversas instalaciones sociales y de transporte, entre ellas un hospital, una oficina de correos y una estación de autobuses. 2 enfermeras resultaron heridas en el hospital. Hasta ahora hay informes de 6 heridos y 3 muertos, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Ministerio de Defensa ruso declaró que los bombardeos de Jersón han destruido 2 sistemas de radar contra batería estadounidenses, así como un depósito de municiones de artillería. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo antes de la cumbre de la Unión Europea y Ucrania del 3 de febrero que Ucrania cuenta con el apoyo incondicional del bloque y que necesita imponerse a los ataques rusos para defender los valores europeos. TikTok ya sabía que la guerra estaba cerca. Sus usuarios colgaron vídeos como estos de vehículos militares rusos acercándose a la frontera con Ucrania días antes del comienzo de la invasión. The New Yorker precisamente bautiza la guerra de Ucrania como la primera guerra de TikTok. Y creo que eso sí que fue espontáneo, inesperado, ese cambio de registro propio de la red social. Pasó de ser la favorita de los adolescentes a la voz de los ucranianos. Da recursos a la expresión de quienes viven el conflicto en primera persona y normalmente no tienen un espacio para hacer oír su voz. Los vídeos que muestran la parte más dura de vivir el conflicto se alternan sin pudor con otros en los que se ve a soldados bailando, por ejemplo. Por un lado sensibiliza a la opinión pública, pero por otro, hacer de la guerra algo atractivo tiene el riesgo de que se frivolice. El mensaje cala inmediatamente, sin reflexionar sobre si es real o no. Por tanto, es una buena herramienta de propaganda y podría estar sometida a cierto control. Aquello que podría dañar la percepción de la resistencia ucraniana muchas veces no aparece. Nos vamos a tener que acostumbrar a mirar al mundo así, roto, como un mosaico, con un montón de registros distintos. La guerra se ha hecho viral. De la defensa nacional, desde la decisión del gobierno hasta que las unidades de respuesta rápida estén listas para el combate. Bien,